La paz sea en esta casa. Pues una vez más aquí estamos en este medio para compartirles la palabra de Dios. Y pues inmediatamente vamos al tema, ya que es un poquito extenso. La refutación de la incredulidad. Pero vamos, en cristiano, ¿qué significa esto? Bueno, pues simple y sencillamente todos estos temas, y principalmente este de las 70 semanas, es con el objeto de refutar algo a los escépticos, a los que no creen en Jesús, en la palabra de Dios, en el mismo Dios. Esa es una de las principales finalidades. Bueno, ojalá que a estos amigos, a estos hermanos, les sirva esto para que entiendan mejor, para que crean más en Jesús, para que crean más en la palabra de Dios, en la Biblia, y para que crean en Dios. Empezamos pues la refutación de la incredulidad. Después de estudiar cuidadosamente la profecía de las 70 semanas, ojalá que haya leído Daniel 8 y Daniel 2, Daniel 9, es difícil rechazar que Jesús es el verdadero Mesías. Ahí nos podemos nosotros dar cuenta que fue Jesús el Mesías, el verdadero Mesías, no hay más, no hay otro. 500 años antes de su nacimiento fue escrita esta profecía que predice el año del bautismo de Cristo, el año de su crucifixión y el año en que el Evangelio empezara a proclamarse a los gentiles. Esta profecía es también una vigorosa evidencia de la infalibilidad de la palabra de Dios. Entonces, esto es con el afán de que nos convenzamos de estos elementos que damos, incluso el mismo bautismo de Jesús, que Jesús es el Mesías y la palabra de Dios en la Biblia. ¿Quién fue enviado a explicar a Daniel la visión de Daniel 8? Pues el arcángel Gabriel. Gabriel le explicó a Daniel lo del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Sin embargo, los 2300 días mencionados en Daniel 8:14 quedaron sin explicar, porque Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Daniel capítulo 8, versículo 27. Volvió otra vez Gabriel para explicarle los 2300 días. Claro que volvió, dice, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender y habló conmigo, y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. ¿Muy amado de quién? Pues solamente a los amados de Dios se les revelan las verdades de Jesús, de Dios y de la palabra para entenderla mejor. Y le dice Gabriel, entiende pues la palabra y entiende la visión de Daniel 9, 21 al 23. Bueno, los primeros 19 versículos de Daniel capítulo 9 indican que Daniel había investigado acerca del tiempo que duraría el cautiverio de Israel en Babilonia y Medo-Persia. Quedó convencido que el cautiverio duraría 70 años, es igual que las 70 semanas, pero como todavía no había entendido el significado de los 2300 días, temía que el cautiverio tuviera prolongación o se prolongara aún más. Por eso Daniel oró, confesó sus pecados y rogó que el cautiverio no se prolongara más. ¿Cuánto de los 2300 días estaba concedido a la nación judía?
Bueno, aquí nos lo dice también, aquí se los vamos a mencionar, 70 semanas, o sea, 490 años, que es igual a 70 semanas. Bien, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, todo estaba predestinado. ¿Y por qué? Digamos, la fórmula para sacar esto se toma a partir del año 457 antes de Cristo hasta el año 33. Bueno, aquí lo vamos a comentar más, o sea, lo vamos a mencionar. Dice, y sobre tu santa ciudad son 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la preparación y concluir el pecado y expiar. Ya sabe que expiar quiere decir lavar, limpiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos. Y para traer la justicia de los siglos, Jesús es justicia, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, a Cristo. Daniel capítulo 9, versículo 24. La palabra determinados significa separadas, siendo que estas 70 semanas son un símbolo profético. Este periodo de tiempo se debe interpretar de acuerdo al principio de un año por día, por cada día, mencionado en Ezequiel capítulo 4, versículos 6 y en Números 14:34. Sobre esta base, las 70 semanas equivalen a 70 multiplicado por 7, lo que es igual a 490 días, o sea, 490 años. Fíjese bien, ¿qué 5 grandes eventos anuncia esta profecía? Ponga mucha atención. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra de restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas tomaráse a edificar, o sea, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempo de angustia. Recuerde que solamente queda ahora el muro en Jerusalén, por allá. Esto es a partir, como le dije, de 457 antes de Cristo hasta el año 33 en que vivió Cristo, o sea, del 1 al 33. Esa es la relación que hay para sacar las 70 semanas, perdón. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías. Fíjese cómo todo está profetizado. Y no por sí, o sea, no por él mismo, sino y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Esto lo puede usted encontrar, si quiere más explicación, porque está muy lacónico, en Segunda de Macabeos, capítulo 4, versículo 34. Allí tiene usted más información. Segunda de los Macabeos, capítulo 4, versículo 34. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Claro que hay un pacto de salvación. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a la mitad de la semana Cristo va a ser tomado prisionero. Y ahí empieza la pasión, muerte y resurrección. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será la desolación. Ahí está, o sea, la pasión y muerte de Cristo. Y esto hasta una entera consumación. Cuando dice Cristo en la cruz, consumado es. Y derramase la ya determinada sobre el pueblo asolado. Claro, la asolación. Daniel 9, 25 al 27. Saldrá una orden para restaurar y construir a Jerusalén. Estas son precisamente los 5 grandes eventos anunciados. Saldrá una orden para restaurar y construir a Jerusalén, número 1. Se tornará a edificar la plaza
la plaza y el muro de los lamentos, acuérdese. Siguiente, al fin de este periodo vendrá el Mesías príncipe, o sea, Jesús. Se quitará la vida del Mesías, vea la profecía como se está presentando, se le quitará la vida al Mesías a la mitad de la semana. Y el otro evento y último, el tiempo de gracia para la nación, terminará al fin de las 70 semanas proféticas. O sea, mientras estuvo Cristo ahí en Jerusalén, en esa región, él era la gracia. ¿En qué fecha fue emitido el decreto para reconstruir a Jerusalén? Bueno, pues ya lo mencionamos. Hubo 3 decretos. Bueno, ya había detalles para dar la autorización de esto. ¿En qué fecha hubo emitido el decreto para reconstruir a Jerusalén? Hubo 3 decretos que autorizaron a los judíos exiliados, estaban en Babilonia, a volver a su tierra. El decreto de Ciro, emitido en el año 537 a.C., autorizaba a reconstruir el templo. Esto lo podemos ver en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. El decreto de Darío en el año 519 renovaba el primer decreto porque había habido algunos impedimentos en la obra. Bueno, ya había tortuguismo, ¿verdad? Y finalmente el decreto de Artajerjes, expedido en el año 457 a.C. Ese fue desde el principio. Muy bien. Que además de confirmar los anteriores, autorizaba el culto en Jerusalén y autorizaba que los judíos formaran su propio gobierno. Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26. Si usted se fija, ¿por qué se tomó el 457 a.C.? Bueno, pues porque Artajerjes, el rey persa, tuvo que ver en esta profecía de Daniel. Muy bien. ¿Qué significa la expresión hasta el Mesías príncipe? O sea, hasta Cristo. Quiere decir que el Mesías aparecería al fin de las 69 semanas, o sea, 483 años, empezando en octubre del año 457. Otra vez el año 457, tiempo del rey Artajerjes que ya le acabo de mencionar, de Persia. Fecha de la tercera orden para reconstruir a Jerusalén y siguiente hasta el año 1 de la era cristiana. Habría 457 años completos, pero la profecía decía que hasta el Mesías, eso es lo que nos decía la profecía, habría 483 años, o sea, 26 años más, lo que se extendería ese periodo profético hasta octubre del año 27 de la era cristiana. Mesías significa, ya lo dijimos, el Cristo o el ungido. Antiguamente los sacerdotes y los reyes eran ungidos cuando empezaban su obra. Qué bueno que ahora fueran ungidos, ahora son ungidos por hombres y determina cada quien quién va a ser el gobernador o el presidente. Qué triste. Si fueran ungidos por Dios, otra cosa sería. Notemos los siguientes datos importantes. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, Hechos 10:38. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo cuando empezó su obra pública, Mateo 3:16. Jesús fue llamado Mesías por sus seguidores y además a sus allegados, Juan 1:41. Cristo testificó públicamente de su ungimiento, Lucas 4:14 al 21. Cuando enseguida de su bautismo, Cristo dijo, el tiempo está cumplido. ¡Qué tremendo! Marcos 1:15, porque se cumplieron los tiempos. No es casualidad, no sucedieron en forma esporádica, no, todo estaba profetizado, como usted lo puede ver y lo puede escuchar, más bien escuchar nuevamente en internet. Estaba anunciado el cumplimiento de Daniel 9 como prueba de su mesianismo. En
muchos sentidos, este periodo de 70 semanas, 490 años, era el gran clímax, o sea, lo máximo de los siglos del Antiguo Testamento, o sea, de la Torá, hacia el cual contemplaban los patriarcas, los profetas y los reyes. Nos estamos refiriendo precisamente al Antiguo Testamento o al Pentateuco. Y más bien al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el Pentateuco son menos libros. Pero aquí nos habla de los profetas y de los reyes, que serían consumados por la aparición, el ministerio y la muerte expiatoria del Mesías. Infelizmente, la nación judía había llenado la copa de la transgresión y del mal. Seguimos en esta misma situación, pero fue la vida. Fíjese bien, pero fue la vida, la muerte del Mesías, la que construyó la que destruyó. Permítame, me equivoqué aquí un poquito, fue la vida, la muerte del Mesías la que concluyó con el pecado, que expió la iniquidad y trajo la justicia. Bien, pues entonces estamos terminando. Y en esta profecía hay un cambio que eleva al santuario celestial. Bien, ¿cómo fue predicho que el Mesías sería muerto a la mitad de la semana? Durante 3 años y medio Cristo realizó su ministerio público en Palestina. Entonces fue quitada la vida del Mesías, no por sí. A la mitad de la semana, la 70ª semana, de que Cristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda diaria que ofrecía en el templo terrenal. Y bueno, pues puede usted leer Hechos 7:56. Dice, ¿qué acto cometido por los judíos puso fin al periodo de gracia, o sea, la presencia misma de Cristo de los 490 años asignados a la nación judía? Bueno, pues ahí lo puede ver en Hechos 7:54 al 60. ¿Qué importantes objetivos se cumplirían al fin de las 70 semanas? 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad, ya se dijo allí. Bien, pues terminamos con esto diciéndoles con la conclusión. ¿Cuál es? Y mucha atención, mis queridos amigos que no creen, los escépticos. Mire, fíjese bien, aquí concluimos. ¿Cuál es el valor de esta profecía de las 70 semanas? Nos ayuda a aumentar nuestra confianza en la inspiración de la palabra de Dios primero. Y es una demostración del amor y la misericordia de Dios en su trato con su pueblo y de la clave para abrir el gran período profético de los 2300 días. Y sobre todo, muestra que Jesús es el verdadero Mesías, pues vino a este mundo exactamente al fin de las 70 semanas. Acerca de Cristo podemos decir, como Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley de los profetas, al Mesías Salvador, Juan 1:45, y esto lo podemos sacar desde el año 457 del rey Artajerjes, que acabamos de mencionar, hasta el año 1844, y allí nos da los 2300 días, tardes y mañanas. Para el próximo domingo, si Dios lo permite, ¿cuándo empezó el juicio divino? ¿Usted sabe que hay un juicio divino? Pues aquí le vamos a decir cuándo empezó el juicio divino de las 2300 días que acabamos de mencionar. Nos veremos la próxima, si Dios quiere, para tratar este asunto de cuándo empezó el juicio divino. Hasta la próxima, si Dios quiere. La paz sea en esta casa. Pues una vez más aquí estamos en este medio para compartirles la palabra de Dios. Y pues inmediatamente vamos al tema, ya que es un poquito extenso. La refutación de la incredulidad. Pero vamos, en cristiano, ¿qué significa esto?
Bueno, pues simple y sencillamente todos estos temas y principalmente este de las 70 semanas es con el objeto de refutar algo a los escépticos, a los que no creen en Jesús, en la palabra de Dios, en el mismo Dios. Esa es una de las principales finalidades. Bueno, ojalá que a estos amigos, a estos hermanos, les sirva esto para que entiendan mejor, para que crean más en Jesús, para que crean más en la palabra de Dios, en la Biblia, y para que crean en Dios. Empezamos pues la refutación de la incredulidad. Después de estudiar cuidadosamente la profecía de las 70 semanas, ojalá que haya leído Daniel 8 y Daniel 2, Daniel 9, es difícil rechazar que Jesús es el verdadero Mesías. Ahí nos podemos nosotros dar cuenta que fue Jesús el Mesías, el verdadero Mesías, no hay más, no hay otro. 500 años antes de su nacimiento, fue escrita esta profecía que predice el año del bautismo de Cristo, el año de su crucifixión y el año en que el Evangelio empezara a proclamarse a los gentiles. Esta profecía es también una vigorosa evidencia de la infalibilidad de la palabra de Dios. Entonces, esto es con el afán de que nos convenzamos de estos elementos que damos, incluso el mismo bautismo de Jesús, que Jesús es el Mesías y la palabra de Dios en la Biblia. ¿Quién fue enviado a explicar a Daniel la visión de Daniel 8? Pues el arcángel Gabriel. Gabriel le explicó a Daniel lo del carnero, el macho cabrío y el cuerno pequeño. Sin embargo, los 2300 días mencionados en Daniel 8:14 quedaron sin explicar, porque Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días. Daniel capítulo 8, versículo 27. Volvió otra vez Gabriel para explicarle los 2300 días. Claro que volvió, dice, aún estaba hablando en oración, o sea, aún estaba en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender y habló conmigo, y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. ¿Muy amado de quién? Pues solamente a los amados de Dios se les revelan las verdades de Jesús, de Dios y de la palabra para entenderla mejor. Y le dice Gabriel, entiende pues la palabra y entiende la visión de Daniel 9, 21 al 23. Bueno, los primeros 19 versículos de Daniel capítulo 9 indican que Daniel había investigado acerca del tiempo que duraría el cautiverio de Israel en Babilonia y Medo-Persia. Quedó convencido que el cautiverio duraría 70 años, o sea, es igual que las 70 semanas. Pero como todavía no había entendido el significado de los 2300 días, temía que el cautiverio tuviera prolongación o se prolongara aún más. Por eso Daniel oró, confesó sus pecados y rogó que el cautiverio no se prolongara más. ¿Cuánto de los 2300 días estaba concedido a la nación judía? Bueno, aquí nos lo dice también, aquí se los vamos a mencionar, 70 semanas, o sea, 490 años, que es igual a 70 semanas. Bien,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, todo estaba predestinado. ¿Y por qué? Digamos, la fórmula para sacar esto se toma a partir del año 457 antes de Cristo hasta el año 33. Bueno, aquí lo vamos a comentar más, o sea, lo vamos a mencionar. Dice, y sobre tu santa ciudad son 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la preparación y concluir el pecado, y expiar, ya sabe que expiar quiere decir lavar, limpiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y para traer la justicia de los siglos, Jesús es justicia, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, o sea, a Cristo. Daniel capítulo 9, versículo 24. La palabra determinados significa separadas, siendo que estas 70 semanas son un símbolo profético. Este periodo de tiempo se debe interpretar de acuerdo al principio de un año por día, por cada día, mencionado en Ezequiel capítulo 4, versículos 6 y en Números 14:34. Sobre esta base, las 70 semanas equivalen a 70 multiplicado por 7, lo que es igual a 490 días, o sea, 490 años. Fíjese bien, ¿qué 5 grandes eventos anuncia esta profecía? Ponga mucha atención. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra de restaurar y edificar la Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas tomaráse a edificar, o sea, tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempo de angustia. Recuerde que solamente queda ahora el muro en Jerusalén, por allá. Esto es a partir, como le dije, de 457 antes de Cristo hasta el año 33 en que vivió Cristo, o sea, del 1 al 33. Esa es la relación que hay para sacar las 70 semanas, perdón. Y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías. Fíjese cómo todo está profetizado. Y no por sí, o sea, no por él mismo, sino y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Esto lo puede usted encontrar, si quiere más explicación, porque está muy lacónico, en Segunda de Macabeos, capítulo 4, versículo 34. Allí tiene usted más información. Segunda de los Macabeos, capítulo 4, versículo 34. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Claro que hay un pacto de salvación. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a la mitad de la semana Cristo va a ser tomado prisionero. Y ahí empieza la pasión, muerte y resurrección. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será la desolación. Ahí está. O sea, la pasión y muerte de Cristo. Y esto hasta una entera consumación. Cuando dice Cristo en la cruz, consumado es. Y derramase la ya determinada sobre el pueblo asolado. Claro, la asolación. Daniel 9, 25 al 27. Saldrá una orden para restaurar y construir a Jerusalén. Estas son precisamente los 5 grandes eventos anunciados. Saldrá una orden para restaurar y construir a Jerusalén, número 1. Se tornará a edificar la plaza, la plaza y el muro de los lamentos, acuérdese. Siguiente, al fin de este periodo vendrá el Mesías príncipe, o sea, Jesús.
Se quitará la vida del Mesías, vea la profecía como se está presentando, se le quitará la vida el Mesías a la mitad de la semana. Y el otro evento y último, el tiempo de gracia para la nación, terminará al fin de las 70 semanas proféticas. O sea, mientras estuvo Cristo ahí en Jerusalén, en esa región, él era la gracia. ¿En qué fecha fue emitido el decreto para reconstruir a Jerusalén? Bueno, pues ya lo mencionamos. Hubo 3 decretos. Bueno, ya había detalles, para dar la autorización de esto. ¿En qué fecha hubo emitido el decreto para reconstruir a Jerusalén? Hubo 3 decretos que autorizaron a los judíos exiliados, estaban en Babilonia, a volver a su tierra. El decreto de Ciro, emitido en el año 537 a.C., autorizaba a reconstruir el templo. Esto lo podemos ver en Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. El decreto de Darío en el año 519 renovaba el primer decreto porque había habido algunos impedimentos en la obra. Bueno, ya había tortuguismo, ¿verdad? Y finalmente el decreto de Artajerjes, expedido en el año 457 a.C. Ese fue desde el principio. Muy bien. Que además de confirmar los anteriores, autorizaba el culto en Jerusalén y autorizaba que los judíos formaran su propio gobierno. Esdras capítulo 7, versículos 11 al 26. Si usted se fija, ¿por qué se tomó el 457 a.C.? Bueno, pues porque Artajerjes, el rey persa, tuvo que ver en esta profecía de Daniel. Muy bien. ¿Qué significa la expresión hasta el Mesías príncipe? O sea, hasta Cristo. Quiere decir que el Mesías aparecería al fin de las 69 semanas, o sea, 483 años, empezando en octubre del año 457. Otra vez el año 457, tiempo del rey Artajerjes que ya le acabo de mencionar, de Persia. Fecha de la tercera orden para reconstruir a Jerusalén y siguiente hasta el año 1 de la era cristiana. Habría 457 años completos, pero la profecía decía que hasta el Mesías, eso es lo que nos decía la profecía, habría 483 años, o sea, 26 años más, lo que se extendería ese periodo profético hasta octubre del año 27 de la era cristiana. Mesías significa, ya lo dijimos, el Cristo o el ungido. Antiguamente los sacerdotes y los reyes eran ungidos cuando empezaban su obra. Qué bueno que ahora fueran ungidos, ahora son ungidos por hombres y determina cada quien quién va a ser el gobernador o el presidente. Qué triste. Si fueran ungidos por Dios, otra cosa sería. Notemos los siguientes datos importantes. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, Hechos 10:38. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en su bautismo cuando empezó su obra pública, Mateo 3:16. Jesús fue llamado Mesías por sus seguidores y además a sus allegados, Juan 1:41. Cristo testificó públicamente de su ungimiento, Lucas 4:14 al 21. Cuando enseguida de su bautismo, Cristo dijo, el tiempo está cumplido. ¡Qué tremendo! Marcos 1:15, porque se cumplieron los tiempos. No es casualidad, no sucedieron en forma esporádica, no, todo estaba profetizado, como usted lo puede ver y lo puede escuchar, más bien escuchar nuevamente en internet. Estaba anunciado el cumplimiento de Daniel 9 como prueba de su mesianismo. En muchos sentidos, este periodo de 70 semanas, 490 años, era el gran clímax, o sea, lo máximo de los siglos del Antiguo Testamento, o sea, de la Torá, hacia el cual contemplaban los patriarcas
los profetas y los reyes. Nos estamos refiriendo precisamente al Antiguo Testamento o al Pentateuco. Y más bien al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el Pentateuco son menos libros. Pero aquí nos habla de los profetas y de los reyes, que serían consumados por la aparición, el ministerio y la muerte expiatoria del Mesías. Infelizmente, la nación judía había llenado la copa de la transgresión y del mal. Seguimos en esta misma situación, pero fue la vida, fíjese bien, pero fue la vida, la muerte del Mesías, la que construyó la que destruyó. Permítame, me equivoqué aquí un poquito, fue la vida, la muerte del Mesías la que concluyó con el pecado, que expió la iniquidad y trajo la justicia. Bien, pues entonces estamos terminando y en esta profecía hay un cambio que eleva al santuario celestial. Bien, ¿cómo fue predicho que el Mesías sería muerto a la mitad de la semana? Durante 3 años y medio Cristo realizó su ministerio público en Palestina. Entonces fue quitada la vida del Mesías, no por sí. A la mitad de la semana, la 70ª semana, de que Cristo hizo cesar el sacrificio y la ofrenda diaria que ofrecía en el templo terrenal. Y bueno, pues puede usted leer Hechos 7:56. Dice, ¿qué acto cometido por los judíos puso fin al periodo de gracia? O sea, la presencia misma de Cristo de los 490 años asignados a la nación judía. Bueno, pues allí lo puede ver en Hechos 7:54 al 60. ¿Qué importantes objetivos se cumplirían al fin de las 70 semanas? 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad, ya se dijo allí. Bien, pues terminamos con esto diciéndoles con la conclusión. ¿Cuál es? Y mucha atención, mis queridos amigos que no creen, los escépticos. Mire, fíjese bien, aquí concluimos. ¿Cuál es el valor de esta profecía de las 70 semanas? Nos ayuda a aumentar nuestra confianza en la inspiración de la palabra de Dios primero. Y es una demostración del amor y la misericordia de Dios en su trato con su pueblo y de la clave para abrir el gran período profético de los 2300 días. Y sobre todo, muestra que Jesús es el verdadero Mesías, pues vino a este mundo exactamente al fin de las 70 semanas. Acerca de Cristo podemos decir, como Felipe, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley de los profetas, al Mesías Salvador, Juan 1:45, y esto lo podemos sacar desde el año 457 del rey Artajerjes, que acabamos de mencionar, hasta el año 1844, y allí nos da los 2300 días, tardes y mañanas. Para el próximo domingo, si Dios lo permite, ¿cuándo empezó el juicio divino? ¿Usted sabe que hay un juicio divino? Pues aquí le vamos a decir cuándo empezó el juicio divino de las 2300 días que acabamos de mencionar. Nos veremos la próxima, si Dios quiere, para tratar este asunto de cuándo empezó el juicio divino. Hasta la próxima, si Dios quiere.